Hola amigos, hoy tenemos una nueva historia que contar, que ha sido muy complicada contarla. Esta historia me la contó, me dijo que la contase un gran amigo, un buen amigo al que le voy a dedicar esta historia. Es José González León, un buen amigo y que es una de las personas que siempre me han seguido, que han estado conmigo y que, yo como os digo, me aconsejó, dice, cuenta esta historia. Este señor es de Córdoba, tan cordobés como Romero de Torres, como Julio Romero de Torres, y me pidió que contase una historia que se llamaba La Torre de la Malmuerta de Córdoba. Así que vamos a empezar con ella. La Torre de la Malmuerta es una torre que hay en Córdoba, que prácticamente todo Córdoba la conoce, pero fuera de Córdoba, como siempre, es un poquito desconocida. Tiene mucha historia y leyenda. Pues vamos a empezar con ello. Como os decía, quería dedicársela a José González León, porque aparte de ser un buen amigo, hoy, el día de esta grabación, cumple los años. Felicidades, José. Así que vamos a empezar con ella. Mirad, esta torre es una torre de forma octogonal. Y se dice que es una torre albarrana. Yo nunca había oído lo que era una torre albarrana. No lo confundéis con almorrana, que son dos cosas distintas. Una torre albarrana es una torre que está fuera de la muralla y que está unida a la muralla a través de un puente o de algún tipo de objeto de construcción. Eso es una torre albarrana. La construyeron los árabes y la construyeron entre 1404 y 1408. Estas fechas son las primeras que me empiezan a causar pues una cierta inquietud, ¿no? Porque no me coinciden en nada muchas fechas. Pero bueno, ya os contaré luego por qué. Está en el barrio de Santa Marina, allí en Córdoba. La historia que os voy a contar fue tan importante en su época, en su momento, que es historia, y la llevó al Teatro Lope de Vega. Y Lope de Vega la llevó con un nombre que se llamaba Los Comendadores de Córdoba. Seguro que habréis oído hablar de ello, y si no, poneros en contacto, ya veréis como hay mucha tela para cortar. Pues con esta obra de teatro empieza la historia. Esta historia que os voy a contar empezó en 1448. Esa fecha sí coincide. 1448, que dicen que es cuando ocurrió lo que ocurrió y que luego se mandó a hacer la torre, pero la torre ya estaba construida mucho tiempo antes. No vamos a entrar en ese lío. Pero os voy a contar dos historias que hay, que son las que más se conocen, aparte de que hay más, pero son las más conocidas. Bueno, mirad, primero hay unos nombres que no coinciden la primera con la segunda historia. La primera historia la cuentan unos señores, el protagonista se llama Gómez de Figueroa. Era un noble que estaba al servicio de su rey Juan II. Juan II fue el padre de Isabel, la católica. Bueno, pues estando con Juan II, pues este hombre hizo fortuna, hizo riqueza y bien. Pero era ya bastante mayor. Se enamoró de una chica joven que se llamaba Clara de Herrera. Clara era guapísima, la verdad es que era una chavala que era un pibón. Vamos a poner las cosas en su contexto. Él podía ser su abuelo, porque la diferencia de edad era enorme, pero Clara estaba muy enamorada de él y él estaba muy enamorado de Clara. Entonces hacían una buena pareja desde el punto de vista de que se querían mucho, que se trataban bien. Pero claro, donde está la nobleza y en un pueblo así, pues la gente empezó a tirarle los tejos a Clara, no le importaba que estuviera casada con Gómez de Figueroa, sino que además es que, bueno, pues pensaban que si me la ligo, luego este señor se va a morir en 2 días y voy a tener un piboncillo con una fortuna del 10. Entonces había mucha gente que estaba detrás de ella. Eso en él suscitó unos celos tremendos. Y cuando ella se dio cuenta de que estaban esos celos, a ella le gustaba mucho hacer obras de caridad y visitar sitios de pobres. Así que lo que hizo fue, en su casa, a través de la reja, le daba dinero y comida a los pobres, sin salir de la reja. Entonces él seguía teniendo muchos celos y se fue a visitar a una bruja. Esta bruja le dio una pócima, él se la tomó y empezó a alucinar. Y pensó que aquella reja de la que iban los pobres era la justificación para que ella hablase con sus amantes. Llegó a su casa como loco, bueno, llegó hecho polvo, cogió un cuchillo y la mató a ella y a los criados. Como la pobre mujer no había hecho nada, realmente era la malmuerta. De ahí viene la primera leyenda. Y ahora voy a contar la que más fama tiene allí en Córdoba y es la que más se cuenta y que cuenta todo el mundo. Se dice que en el 1448 hubo un señor muy rico
que no se llamaba Gómez de Figueroa, sino que se llamaba Fernando Alonso de Córdoba, de la familia de los Córdoba. Entonces este señor era bastante mayor y andaba detrás de una chica que se llamaba Beatriz de Hinestrosa. Beatriz de Hinestrosa era lo mismo que os he contado antes, era igual que Clara, una chica jovencísima, guapísima, que estaba muy enamorada también de su marido, de Fernando Alfonso. No sé si he dicho Fernando Alonso, pero vamos a ver, realmente Fernando Alfonso de Córdoba. Vivían muy felices, no tenían descendencia, no pudieron tener hijos y ellos estaban muy contentos. Como ella se daba cuenta de que a él se ponía celoso, porque cuando iban a fiestas, pues no os imagináis, ahí todo el mundo la rodeaba y le decía cosas, y entonces él se cabreaba y ella se dio cuenta, pero no quería tener maltrato con Fernando Alfonso. Entonces decidió no salir a más fiestas y se quedaba en casa. Pero un día aparecieron un par de hermanos, unos hermanos mellizos. Se llamaban Jorge de Córdoba y Sorier y el otro se llamaba Fernando Alfonso de Córdoba y Sorier. Eran hermanos y además eran primos de Fernando Alfonso. Bueno, pues él los acogió en su casa. Bueno, venga, oye, podemos quedarnos aquí una temporada. Pues sí, venga, quedaos aquí, no pasa nada. Ellos eran jóvenes, sobre todo Jorge de Córdoba era un tío, bueno, pues estaba muy cachas, ¿no? Y era un tío guapo. Como las cosas en la historia iban tomando ciertos giros, el rey Juan II, le pidió a Fernando que se fuese a la corte a pasar unos días, que tenía que hacer pues unos asuntos, pues ya sabéis, de cosas de la corte. Bueno, pues Fernando Alfonso se fue allí y estuvo durante un tiempo, y ese tiempo se fue alargando cada vez más. Pero claro, Jorge se enamoró muchísimo, perdidamente, de Beatriz. Y era un acoso total el que tenía Jorge hacia Beatriz. Mientras que su hermano, Fernando, tenía también un acoso y un lío con una prima que también estaba por ahí danzando. El caso es que allí empezó a haber un ambiente raro. El rey hacía tiempo que le había regalado a Fernando un anillo por el cual le agradecía sus servicios. Alfonso le regaló este anillo a Beatriz y Beatriz siempre lo llevaba. Cuando estuvo allí también llamaron un día a Jorge, el que teóricamente es el que se estaba convirtiendo en el amante de Beatriz. Cuando Jorge se presentó a la corte, Fernando se dio cuenta que llevaba el anillo que él le había regalado a su mujer. Y entonces ahí ya los celos le robaron el alma. Se fue corriendo, volvió otra vez a Córdoba, volvió Fernando y entonces intentó hacerles una jugada a ver qué pasaba. Un día convocó una cacería y entonces dijo, venga, todos a cazar. Se quedaban las mujeres solas y los hombres iban a la caza. Pero Jorge y Fernando, los primos, pusieron excusas para quedarse y estar solos, porque como todos los hombres se habían ido, pues se quedaban solos con la prima y con Beatriz. Y mordieron el anzuelo, porque Fernando volvió mucho antes de tiempo y entonces se encontró que realmente allí estaban pasando cosas. Se encontró que Jorge estaba con su mujer y que Fernando estaba con la prima, y entonces se agarró un cabreo del 10. Lo que hizo fue desenvainar la espada, matar primero a uno de los primos, a Jorge, luego mató a Fernando y a Beatriz, la dejó la última, porque le dijo, encomiéndate tu alma a Dios o a quien quieras, porque te voy a matar. Cuando los criados intentaron separarlo y evitar aquella sangría, mató a 3 criados. Todo esto lo estoy diciendo, está claramente explicado y pertenece a la historia de Córdoba, y hay un cuadro en la Diputación, me parece que está, que refleja este hecho. Y al final a ella también la mató. Como estaba muy arrepentido por lo que había pasado, pues se fue a pedirle clemencia al rey, y el rey le pidió que hiciese en el sitio donde había muerto la mujer, Beatriz, que hiciese una torre que fuera albarrana para ponerla en el sitio para conmemorar la muerte de esta mujer, porque había sido mal muerta o muerta de mala manera. Bueno, pues esto, como os decía, se ocurrió en el 1448, pero si la torre estaba hecha en el 1404, ya no quiero entrar en ese lado porque aquí ha habido un baile de fechas bastante raro. Es igual, al final él estuvo 4 años haciendo la obra, estuvo allí preso y al final el rey, como vio que habían pasado cosas, pues decidió que le iba a soltar.
Más adelante se volvió a casar y bueno, pues él está enterrado allí en la Catedral de Córdoba, en la Catedral Mezquita, o Mezquita Catedral, como queráis. ¿Qué es lo que pasó? Pues que también hay una leyenda, que como ocurre con todo esto, ¿no? Como teóricamente los que hicieron esta torre fueron los árabes, dicen que se escondió un tesoro enorme, de una magnitud enorme, que hoy sigue escondida. Pero para que se pueda buscar ese tesoro, tiene que pasar un jinete por debajo del puente que une la torre a toda velocidad. Y si es capaz de leer la inscripción que está allí hecha en piedra, en ese momento se caerá la torre y aparecerá el tesoro. Bueno, esta es la historia de la Torre de la Malmuerta. Esta es la leyenda de la Torre de la Malmuerta. Y ya os digo que allí es muy conocida y ahora espero que se conozca mucho más. Y espero dedicaros a quien me pida y a quien quiera, pues que os haga cualquier tipo de dedicatoria, que esté conmigo, que me cuente historias, pues vamos a por ello. De momento no va más. Si creéis que os ha gustado, pues darle al dedito, sonar la campanita y a partir de ahí suscribiros a mi canal y vamos a seguir contando historias. Hasta siempre y nos vemos en la próxima. Un besazo. Bueno, quería contaros lo que significa este logo. Para mí es muy importante porque lo ha diseñado y lo ha realizado Alejandro. Alicia ha participado también y Elena también ha estado metida en este meollo. Entre todos lo hemos sacado adelante. Si os fijáis bien, es un libro abierto del que salen llamas, sale fuego. Es porque lo que estamos contando en este canal es así. Cogemos información de libros, de un montón de historias y parece que sale fuego. Así que vamos a seguir con ello y seguiremos contando historias al amor de la lumbre.